Bien, hoy vamos a tener nuestro vistazo a la sostenibilidad, donde vamos a conocer una comunidad. En Vistazo a la Sostenibilidad relacionamos varios temas que tal vez no son tan visibles y que a través de los reportajes que realiza Nicole Landín en Revista Vistazo nos lo presenta y nos los conecta también con esta temática transversal que es la sostenibilidad. Y precisamente ella hace un reportaje que habla sobre el turismo local, turismo en la naturaleza, turismo de salud, que forman parte de las actividades que ofrece el Centro Cultural Shuar Nun. ¿Cómo le beneficia a la comunidad? Es algo que ella se pregunta y al mismo tiempo también lo responde. Nicole, bienvenida. Qué gusto siempre tenerte aquí en nuestra lupa ilustrándonos sobre estos temas. ¿Cómo estás, Clarita? Es un gusto poder estar aquí nuevamente y le envío un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Perfecto. La primera pregunta que quiero hacerte, y creo que es para el contexto general, aunque tal vez pensemos que la podemos definir, ayúdanos a definirla tú. ¿Cómo se define la cultura shuar? ¿Qué los caracteriza? Bueno, esta cultura nació en Ecuador y Perú. Ellos tenían un vínculo bastante cercano con la naturaleza, eran nómadas, practicaban la caza, la pesca, distintos rituales de purificación y fueron conocidos de hecho a nivel mundial por la sansa, que es una técnica que ellos utilizaban para reducir la cabeza de las personas. Esto lo utilizaban sobre todo con sus enemigos, pero con el pasar de los años fueron eliminando totalmente. Ahorita ya no se practica esto en absoluto. Y durante muchos años los shuar fueron los únicos habitantes, de hecho, en la Amazonía ecuatoriana. Pero eso cambió cuando un grupo de misioneros católicos justamente llegó a su territorio. Ok, podemos entender que esta cultura entonces con ese nivel de crecimiento tuvo cambios o cómo se ha modificado con el paso del tiempo. Cuando llegaron estos misioneros católicos que te comentaba, los shuar adquirieron una nueva religión, se volvieron sedentarios y bueno, con esta construcción de escuelas, almacenes, centros de salud, permanecieron cada vez más estables, sobre todo sus asentamientos. Entonces, esto sin duda hizo que la cultura shuar se debilite, pero ellos siguen presentes en muchos grupos, se dedican a rescatar sus valores ancestrales, ya sea a través del comercio, del turismo. Es decir, que hubo una transformación, pero ellos están peleando para precisamente no olvidar sus raíces. Y una de las formas de tratar de entender pues una cultura o un espacio es también entrar en un lugar específico, y tú decidiste entrar a un centro de interpretación donde se vive esta cultura, que es el Shuar Nun, que está en tu artículo, el que sale publicado en la reciente edición de Revista Vistazo. Cuéntanos, ¿cómo así llegaste a este centro de interpretación? ¿Qué es? ¿A qué se dedica? ¿Qué pasa ahí? Bueno, de hecho, conocí el lugar porque en una visita a Quito por otro tema, ellos tenían como una exposición de sus artesanías, de todos los productos que ellos venden. Entonces realmente me quedé con ese bichito de visitar, y cuando tuve la oportunidad de ir a Zamora Chinchipe, porque ellos están allá en Zamora Chinchipe, fui e hice este reportaje. Como bien dices, ellos son un centro de interpretación cultural shuar. Desde hace más de 12 años están abiertos al público. Ellos tienen un museo con fotos antiguas, tienen esculturas, utensilios, vestimentas, demostraciones de la sansa que te hablaba, que son estas cabecitas reducidas, y todo lo que en algún momento fue utilizado por ellos. También ofrecen, aparte de este museo, actividades de turismo de aventura, realizan recorridos a cascadas, tienen un servicio de avistamiento de vegetación, de aves, todo en el mismo lugar, porque ellos tienen sus propios senderos y Shuar Nun está como rodeado de naturaleza, está rodeado por un manto de árboles. Entonces todas estas actividades las hacen sin necesidad de salir de su territorio, por así decirlo. Dentro de su atractivo también está la demostración de prácticas ancestrales como el ritual de la ayahuasca, que esto es guiado por un chamán de la comunidad, y puedes hacerte también masajes o acceder a distintas terapias alternativas. Realmente es un lugar
muy, muy completo y es una buenísima opción para alguien que está buscando conocer algo nuevo y acercarse a una cultura de acá, de Ecuador. Y precisamente muy conectado con esa última línea viene mi siguiente pregunta y es ¿por qué habríamos de sentir relevancia? Porque evidentemente yo te puedo dar una respuesta. Me gustaría ver, después de que tú conociste la cultura, entender la relevancia de mantener esas prácticas ancestrales que nos mencionaste. Los Shuar tienen muchísima cultura y tradiciones que no deben cambiar. De hecho, uno de los entrevistados para el artículo mencionó que incluso para impulsar la economía de ellos se necesitan combinar sus conocimientos ancestrales, pero con técnicas y herramientas modernas que los apoye, ya sea en esta producción gastronómica, artesanal o los distintos emprendimientos que se planteen. Y bueno, ¿por qué no hay que perder esto? Porque sería prácticamente aniquilar una parte de nuestra historia como ecuatorianos. Estoy segurísima que todos en algún momento hemos escuchado algo sobre los Shuar, ya sea en el colegio, en las historias de los profesores, en las láminas que nos mandaban a comprar. Incluso ellos mismos te dicen que quieren desarrollo, pero que no se deje a un lado su identidad y creencias, porque es algo que los caracteriza. Sería como invisibilizarlos si no rescatamos su cultura y sus valores ancestrales. Tú lo dices y lo hablas también en el artículo. Ellos están viendo una necesidad de reinventarse. ¿Cómo te reinventas, pero al mismo tiempo mantienes tu esencia? ¿Cómo ellos lo están logrando? También, por ejemplo, lo conectas con el emprendimiento de las comunidades. ¿Esto está relacionado? Sí, una de las pérdidas más lamentadas por el pueblo Shuar es la naturaleza. Antes, por ejemplo, ellos obtenían sus alimentos y todos los recursos necesarios para sobrevivir los sacaban de la selva. Pero bueno, la contaminación, las leyes territoriales y la urbanización cambió totalmente eso. Siempre lo hablamos aquí y sin duda la naturaleza ya no es la misma de antes, por el cambio climático, por la degradación, por todos estos factores que ya conocemos. Entonces, para las comunidades es casi imposible vivir aislados. Ahora las nuevas generaciones tienen que aprender sobre ciencia, sobre tecnología, tienen que acceder a estudios universitarios realmente para no quedarse rezagados del mundo laboral, porque es la única manera en la que aseguran que obtengan ingresos y mejoren la calidad de vida de sus familias y de sus comunidades. Entonces, sí se puede decir que hay una especie de reinvención en su cultura, porque eso los llevó, ¿no? Con el tiempo. Como te digo, ya no pueden vivir aislados y sobre todo ya no pueden depender de la naturaleza porque no es la misma de antes. Entonces ahora tienen que salir a hacer otras actividades y ya hay muchísimos ejemplos de gente Shuar que ha llegado a grandes puestos en empresas, en corporaciones. Es decir, que ya están totalmente mezclados con el mundo que alguna vez estaba alejado. Y eso, tú que fuiste y visitaste y conociste, ¿cómo se ve, cómo se vive? Ellos ya están, por ejemplo, muy vinculados con la tecnología, como tener tablets y celulares y acceso a internet permanente, ¿o lo ves todavía que no se integra del todo? ¿Qué beneficios ves en sus dinámicas diarias, por ejemplo, o tal vez con los niños, que seguramente generaciones anteriores definitivamente lo rechazaban y ahora tal vez hay un poquito más de apertura? ¿Cómo lo viviste? No, sí, de hecho ellos ya están totalmente inmersos en la tecnología. Como dices, tienen tablets, tienen celulares y de hecho acceden y se desarrollan cursos de capacitación que son impulsados, por ejemplo, por la Federación Shuar para que las personas que tengan sus emprendimientos, ya sean artesanías, ya sea comida o ya sea alguna actividad de otro tipo, puedan promocionarlo a través de los medios digitales. De hecho, el propio Shuar Num tiene sus canales digitales para que el público pueda encontrarlos. Y algo muy interesante que me decían es que ellos llevan 12 años, ¿no? Pero realmente las personas que han ido para allá han sido porque las han captado a través de redes sociales. Entonces es algo que ya lo tienen súper adaptado a su dinámica diaria y es algo que les ha beneficiado económicamente. Esto, Nicole, ¿por qué conocer y apoyar estos proyectos es también apoyar a la sostenibilidad?
ya que estamos en nuestro segmento de Un vistazo a la sostenibilidad. De hecho, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible se plantea como meta lograr este turismo más amigable con el ambiente, que cree puestos de trabajo, que promueva la cultura, los productos locales. Entonces, sin el apoyo a estas comunidades ancestrales, no podríamos tener ese crecimiento económico sostenible que tanto estamos buscando, y miles de personas no tendrían oportunidades para mejorar su calidad de vida. Algo también súper interesante de Shuar Num es que, además de que reciben turistas locales y extranjeros, creo que no lo mencioné, cuentan con un laboratorio gastronómico liderado por mujeres de la nacionalidad Shuar. Es decir, que ellas ahí ya tienen una fuente de ingresos. Ellos también, por ejemplo, compran las cosechas a distintos productores de Shuar, ya sea el cacao o demás plantas autóctonas, y las transforman en productos como el café. De hecho, tienen una marca de café llamada Nua, tienen una marca de chocolate, un té de guayusa, un polvo de ají. Entonces, si te das cuenta, es como toda una cadena para fomentar el crecimiento económico. En Shuar Num incluso te hablaba de las artesanías, tienen una exposición de artesanías para que puedan ser comercializadas. Entonces, apoyar a estos espacios, sobre todo, no solo estás apoyando a una sola persona, sino que realmente hay toda una cadena detrás que puede salir beneficiada. Y es lindo saber que existe, ¿no? Es bueno saber que también el turismo puede ser diferente, que podemos cambiar nuestra mirada hacia el turismo y abrir el paraguas, no solamente quedarnos con un tipo de turismo, sino que saber que hay otros lugares, otros espacios como este Centro de Interpretación Shuar, que te permite estar cerca de la naturaleza, conocer los emprendimientos que hacen, estás súper inmerso en su cultura, estás apoyando también lo ancestral, conociendo más del origen y de la historia de esa región en el Ecuador. Es decir, nos da una mirada de, ok, ahora tengo algo que hacer, ¿a dónde voy? Como cambiar tu destino, abrir la mirada, de pronto llevar a tus hijos a que conozcan estas otras formas de ver el mundo, y también estas miradas ancestrales que nos aportan mucho a entender la diversidad, que finalmente eso también es sostenibilidad, comprender la diversidad. Exactamente, y justo hablando de este apoyo que tanto mencionas, me gustaría dejar a la audiencia, pueden visitar las páginas de ellos, sus redes sociales como Shuar Num. También tienen otra página dedicada solo al comercio de sus artesanías, de sus productos, del café, del té, todo esto que mencioné como Shuar Num Artesanías. Están en Instagram por si se animan a comprar algún producto o visitarlos. De verdad, créanme que les va a ayudar mucho a la comunidad. Ya los vamos a buscar para ponerlos. @ShuarNum en Instagram. Nicole, aparte de este tema, ¿qué otro tema nos quieres recomendar de la última edición, ya que aprovecho que estoy contigo para que nos cuentes? Bueno, realmente el tema de Shuar Num fue de una edición atrás de Vistazo, pero esta es la revista para las personas que nos están viendo. La revista actual es esta y tiene un especial sobre la elección del nuevo presidente Daniel Noboa y todo lo que se viene durante los próximos meses. En Sociedad tenemos un tema muy interesante sobre el embarazo adolescente. Y en Gente y Cultura tenemos varios perfiles, como el de Juan Fernando Velasco, el pintor Zaida El Brito y la actriz guayaquileña Steph Alarcón. Aquí estoy poniendo en pantalla. Ahí lo veo perfil. En pantalla. Buenísimo. Chévere, sí. Nicole, muchísimas gracias. También tenemos en pantalla la red social, me parece, de Shuar Num. Ahí está, para quienes nos están viendo, es Shuar Num Market, veo. Sí. Y ahí también me imagino que podemos ver destinos. Nicole, muchísimas gracias por tu narrativa de esos viajes que haces, de esas historias que conoces, de los personajes que también llegan a tu vida y los compartes con nuestra audiencia. Además, tendremos un vistazo a la sostenibilidad la próxima semana, ¿no? Ya lo tenemos agendado. ¿De qué se trata? Sí, ¿quieres adelantar? Ya lo tenemos agendado y bueno, es un tema que lo estoy haciendo en base a un informe que habla sobre el estigma y la discriminación que padecen las personas diagnosticadas con VIH. Entonces es un tema bastante completo, va a tener los testimonios que obviamente son casos bastante fuertes, pero el tema es un poco más educativo, trata de hacer conciencia para que, bueno, nos pongamos a pensar
realmente en estos temas que no se hablan tanto. Totalmente. Gracias a Nicole Landín. Ella es periodista de Revista Vistazo, se encarga del área de sostenibilidad y se conecta con nosotros para nuestro segmento Un Vistazo a la Sostenibilidad. Te mando un abrazo, Nicole. Mil gracias.